Bienvenidos estudiantes. Hoy abordaremos una de las herramientas de investigación más potentes en las ciencias sociales y jurídicas, que es el estudio de caso. Pero, ¿qué es exactamente? No es una simple crónica, es un método de investigación cualitativa que busca comprender la complejidad de una unidad específica, ya sea una persona, una institución o un evento, que es nuestro caso. La abstracción de la norma jurídica con la realidad tangible de la administración pública, permitiéndonos aprender de la experiencia para proponer soluciones estructurales. Hoy explicaremos la estructura de un estudio de casos y empecemos con el apartado 1, que es descripción de la situación. Este apartado consiste en la reconstrucción detallada y sistemática de los hechos, que presuntamente constituyen una vulneración a la dignidad humana. En el ámbito académico y profesional, documentar un caso hipotético significa dotarlo de verosimilitud mediante la simulación de pruebas, contextos y marcos temporales que permitan un análisis posterior basado en la realidad administrativa. Para que esta sección cumpla con los estándares de nivel superior, deben de cubrir 4 dimensiones, que es, número 1, delimitación fáctica, que son los hechos. Debes responder con precisión a las siguientes interrogantes. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Y quiénes son los agentes estatales involucrados? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y dónde? No debe haber espacio para ambigüedad. Tenemos conceptualización institucional. En la administración pública los hechos no ocurren al vacío. Debes describir el entorno. ¿En qué oficina sucedió? ¿Bajo qué procedimiento administrativo? ¿Qué jerarquía de mando existía en ese momento? Con punto número 3, el nexo causal. Debes describir cómo la acción o la omisión del servidor público o la institución derivó directamente en un perjuicio para el ciudadano. Punto 4, evidencia simulada. Documentación. Al ser un caso documentado, pruebas ficticias pero realistas, informes médicos, oficios sin respuestas, actas administrativas o testimonios que sustenten la narrativa. En la estructura tenemos el siguiente apartado, que es la conceptualización e importancia de los derechos vulnerados. En este apartado es el marco teórico normativo, donde se definen desde la doctrina y la ley los derechos humanos específicos que han sido afectados en el caso. Su función es doble. 1. Define el contenido esencial y el alcance de los derechos. Por ejemplo, ¿qué implica el derecho a la salud más allá de la atención médica? 2. Importancia. Justifica por qué la protección de esos derechos es vital para el Estado de Derecho y qué principios universales se ponen en riesgo si la administración pública los ignora. Para que este apartado igual tenga el nivel de profundidad requerido en educación superior, debes integrar los siguientes 3 niveles. 1. Definición dogmática y alcance. No basta derecho. Tú como estudiante debes explicar qué facultades otorga ese derecho al ciudadano. Ejemplo, si el derecho vulnerado es el debido proceso administrativo, la conceptualización debe incluir elementos como el derecho a ser oído, a ofrecer pruebas y a recibir una resolución fundada en ley. 2. Fundamentación normativa. Es el sustento legal donde reside el derecho. Debe citarse marco nacional, artículos constitucionales y leyes orgánicas. Marco internacional, tratados, convenciones, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y jurisprudencia de organismos internacionales, Corte Internacional de Derechos Humanos. 3. El principio de interdependencia e indivisibilidad. Aquí es donde se explica la importancia.
El estudiante debe argumentar cómo la vulneración de un derecho administrativo, ejemplo, acceso a la información, termina afectando a otros derechos sustantivos, ejemplo, derecho a un medio ambiente sano o a la integridad física. Es demostrar que el daño no es aislado, sino que lesiona la dignidad humana de forma integral. Como siguiente apartado tenemos conexión con los antecedentes históricos. La conexión con los antecedentes históricos es el análisis que vincula los hechos del caso actual con procesos, luchas o hitos del pasado que dieron origen a las normas y derechos que hoy se consideran vulnerados. Su objetivo no es hacer una cronología exhaustiva, sino demostrar que la vulneración analizada suele ser la repetición de un patrón histórico o el incumplimiento de una conquista social previa. En la administración pública, este apartado sirve para identificar si el Estado está retrocediendo a prácticas arbitrarias del pasado o si, por el contrario, la vulneración es fruto de una estructura burocrática que no ha terminado de evolucionar. Para que este apartado sea sólido, en un estudio de casos, tú como estudiante debes de trabajar bajo 3 dimensiones. 1. El hito fundacional del derecho. Se debe identificar en qué momento de la historia el derecho vulnerado. Si el caso trata sobre libertad de expresión, la conexión histórica podría remontarse a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 o las luchas por la democratización de los medios en el siglo XX. Siglo XX. La evolución de la responsabilidad estatal, como punto número 2. Es crucial analizar cómo ha cambiado el papel del Estado. El estudiante debe contrastar cómo se trataba este tipo de situaciones en el pasado, donde quizás el Estado era impune, frente a los estándares actuales de protección. Enfoque. Este caso refleja una práctica que se creía superada, por ejemplo, el autoritarismo o la exclusión sistemática. 3. Los precedentes jurisprudenciales, la historia viva. En derecho, la historia también se escribe a través de sentencias previas. Este apartado debe conectar el caso actual en casos emblemáticos previos, nacionales o internacionales, que marcaron un antes y un después en la interpretación de los derechos humanos. El siguiente apartado es análisis y reflexión, la raíz de la vulneración. El análisis y reflexión es el núcleo analítico del estudio donde se descompone el caso para la causa raíz. En este apartado, tú como estudiante debes confrontar la realidad fáctica del caso con los estándares éticos, jurídicos y administrativos, determinando si la vulneración fue producto de una falla individual o un vacío legal o una cultura institucional corrupta o negligente. A diferencia de la descripción, aquí se busca la causalidad. Es el espacio donde se reflexiona sobre las consecuencias sociales del acto administrativo y se proponen cambios estructurales para evitar la repetición del daño. Para que este apartado alcance el rigor de nivel superior, tú como estudiante debes analizar el caso a través de estos 3 lentes, ¿ok? 1. Análisis de la falla sistemática, ¿ok? Debes de culpar únicamente al funcionario de ventanilla. Debes preguntarse, ¿existen incentivos perversos en la institución? ¿La falta de presupuesto es una excusa o una realidad? ¿Hay una ausencia de mecanismos de control y rendición de cuentas? Concepto clave, la culpa invigilado o inlivirquiendo de la administración superior. 2. La reflexión sobre el impacto humano y social. Aquí la reflexión trasciende lo legal para tocar lo ético. Se analiza cómo la vulneración afecta el proyecto de vida de la víctima y cómo erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Tiene un enfoque. Si el Estado vulnera un derecho en la administración pública, ¿qué mensaje envía a la sociedad sobre la vigencia del Estado de Derecho? 3. Propuesta de transformación. Garantías de no repetición. Un análisis de nivel superior siempre debe ser propositivo. No basta con la crítica, se debe reflexionar sobre qué política pública, reforma legal o capacitación técnica específica podría haber evitado el conflicto. Como último apartado, propuesta de solución integral, reparación y prevención. La propuesta de solución integral es el diseño de un conjunto de medidas concretas destinadas no solo a resarcir el daño causado a la víctima, sino a modificar las estructuras administrativas para asegurar que el hecho no vuelva a ocurrir. Este apartado se aleja de la queja y se posiciona en la resolución de conflictos, basándose en los estándares internacionales de reparación integral. No se trata solo de una compensación económica, es una estrategia que combina el derecho, la administración y la ética para restaurar la dignidad del ciudadano y la legalidad de la institución. Para que la propuesta deba integrarse bien, en concreto, se debe manejar estos dos grandes ejes. 1. Medidas de reparación. Se enfoca en la víctima directa del caso. Tú como estudiante debes proponer restitución, devolver a la víctima a la situación anterior a la vulneración. Ejemplo, devolver un empleo, otorgar un servicio negado. Rehabilitación, medidas de salud psicológicas o sociales para sanar las secuelas del acto administrativo. Satisfacción, actos simbólicos como disculpas públicas o reconocimiento oficial del error para restaurar el honor de la persona. Medidas de prevención o garantías de repetición, como punto número 2. Es el aporte más valioso para la administración pública. Aquí el estudiante actúa como un consultor y debe sugerir. Punto número 1. Reformas normativas. Cambiar reglamentos internos o leyes que facilitaron la vulneración. Capacitación técnica y ética. Incluir programas de formación específicos para los funcionarios del área. Cambios en el proceso. Implementar tecnología, digitalización o nuevos mecanismos de control, auditoría que eliminen la discrecionalidad o el foco de corrupción. Ahora bien, ya vimos toda la estructura de un estudio de caso. Finalmente, todo estudio de caso debe cerrar con una reflexión crítica. No basta con decir que estuvo mal, debemos proponer cómo evitar que se repita. La reflexión es el puente hacia la mejora de las políticas públicas. Recuerden, estudiamos el pasado no para juzgarlo desde la comunidad del presente, sino para construir una administración pública más humana, transparente y sobre todo justa. Manos a la obra.